bendecido porque ese bendecido como que se escuchó un poco apagadito. ¿Cómo estamos? Amén. Algunos están bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Pues hoy el Señor, como siempre, viene hablando de su palabra. Vamos a aquietar en este momento nuestra mente. Como decía Madre Teresa, la mente es la loca de la casa. A veces queremos concentrarnos en la palabra del Señor, pero el enemigo a veces es tan astuto que nos pone a veces en ese preciso momento, nos pone a pensar en los frijoles que dejamos, en que en el trabajo se me olvidó hacer esto, en que mañana tengo que hacer lo otro. A veces nuestra mente está tan ocupada en tantas cosas que nos olvidamos lo importante, lo esencial. Estamos muchas veces como Marta, afanada en los quehaceres, y nos olvidamos de estar como María a los pies del Maestro. Amén. Así que hoy, esta noche, vamos a dejar por un lado a Marta y nos vamos a concentrar en ser María. ¿Cuántos hoy, esta noche, quieren estar a los pies del Maestro? Así que vamos a ponernos de pie y lo vamos a hacer en el nombre. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas. San Lucas 12, versículos del 54 al 59. Y los que tienen Biblia, San Lucas 12, versículos del 54 al 59. Y si no, los demás, pues nada más abrimos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para que esa semilla no caiga en arbustos, sino que caiga en buena tierra esta noche. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Las señales de los tiempos. Decía también a la gente: cuando veáis una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís, viene bochorno, así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no podéis explorar pues este tiempo? ¿Por qué no buscas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario, el magistrado, procura en el camino arreglar con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Hoy el Señor en este Evangelio nos está hablando de que debemos de interpretar las señales, ¿verdad? En otras aparece también en la otra versión interpretar los signos de los tiempos. Sabemos que el Señor no es desde hoy que nos está hablando que debemos de interpretar los tiempos, sino viene desde hace años, viene advirtiéndonos. Cuando comenzaba en el Antiguo Testamento, Noé comenzó a decir que venía un diluvio sobre la tierra, al pueblo que arrepintieran, pero muchos lo trataron de loco. Muchos no creyeron en lo que Noé les estaba diciendo. Luego vino Jonás también, hablándole al pueblo de Nínive que se arrepintiera también. Y el último de los profetas en el Antiguo Testamento es Juan el Bautista, y el primer testigo. Y también nos decía que nos arrepintiéramos, que cambiáramos nuestro caminar. Y así sucesivamente el Señor nos viene hablando día tras día. Y muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿desde cuándo vienen diciendo que va a ser el fin del mundo y nunca se termina?
¿Desde cuándo vienen diciendo que va a venir esto, que va a venir lo otro? Pero aún no. Bendito Dios que todavía nosotros, mis hermanos, el Señor nos está dando ese tiempo para que nos arrepintamos, para que cambiemos. A muchos, comienzo de la pandemia, a muchos se les terminó. Muchísimos hermanos de nosotros ingresaron a esos hospitales con la confianza de salir de ahí, pero lamentablemente algunos no tuvieron la oportunidad de interpretar los signos y los tiempos y de interpretar el tiempo que ya se le había terminado, y tal vez murió entubado, tal vez murió inconsciente, algunos también murieron inconscientes y en su último instante pudieron arreglar su camino con el Señor, pero muchos no. Y hoy el Señor a nosotros nos sigue dando la oportunidad. ¿Cuáles son los tiempos que hoy estamos viviendo? Solo miremos a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos de angustia, tiempos que la mayoría de nuestros hijos y muchas veces hasta nosotros mismos, sumidos en depresiones, ansiedad, enfermedades. Esos son los tiempos que hoy vivimos, mi hermano. Tiempos difíciles, especialmente los jóvenes que están sumergidos en drogas, las madres que sufren esos tiempos difíciles, a ver, tal vez en los que ellos pueden evadir todo eso. Pero hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, cuando nosotros veíamos que esas nubes ya comenzaban a ponerse oscuritas, comenzaban aquellos relámpagos, nosotros ya de una vez nos decían, vayan a meter la ropa porque va a llover, y salíamos corriendo, no sigan ni en esos vientecitos. Nosotros teníamos que ir rápido porque ya sabíamos que ya venía ese gran aguacero detrás. Hoy, mis hermanos, estamos viviendo esos tiempos también difíciles. Estamos viendo cómo todo eso nos está a nosotros acorralando, cómo el miedo nos está embargando. Lo mismo pasa cuando vemos que viene y nos dicen va a venir un huracán de categoría 3 o 4 por ahí. No, hombre, estos supermercados se llenan. Cuando usted viene a ver, ya no hay agua, ya no hay leche, ya no hay huevo, ya no hay de todo lo más importante, papel higiénico, todo eso se lo llevan rapidito a los supermercados. Y nos preparamos y los abastecemos para que no nos falte comida. Pero nos olvidamos de lo principal, porque la comida iba a quedar, el agua iba a quedar, y todo lo demás ahí nos va a quedar. Pero ¿qué pasa si en ese momento llega el adversario y nos toca ponernos a cuenta con él? ¿Estaremos verdaderamente en paz? ¿Estará nuestra vida en rectitud? ¿Estaremos completamente con nuestro Señor Jesucristo y decir, Señor, sí, aquí estoy, yo ya estoy bien contigo, llévame? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Hoy eso es lo que nos dice en este Evangelio. Debemos de interpretar los tiempos, debemos de analizar
mujeriego, de todo habido y por haber. Y ahora, ¿quién es San Agustín? Un gran santo, ¿verdad? ¿Y cómo creen que logró llegar a esa santidad? Interpretando los tiempos, poniéndose a cuenta con el Señor, entregándole su vida al Señor para que Él la transformara y para que la cambiara. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos diferentes situaciones de las cuales hemos ido abandonando, de las cuales el Señor nos ha ido levantando, de las cuales el Señor nos ha sacado, nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha librado. Desde el momento que tenemos un encuentro con el Señor, no volvemos a ser los mismos si verdaderamente tenemos ese encuentro con el Señor. Hemos sabido ya interpretar esos tiempos de fiesta, de parranda, de borrachera, de discoteca, de todo esto queda atrás cuando el Señor tiene un impacto grande en nuestra vida. Y ya ese ambiente ya no es para nosotros, porque comenzamos a sentirnos incómodos, comenzamos a sentir que ese ambiente ya no nos pertenece, cuando antes ese ambiente tal vez era el que nos daba la felicidad momentánea, pero luego de eso el tiempo cambia y comenzamos a interpretar los signos del Señor, que comenzamos a interpretar los signos del Señor, que no necesitamos emborracharnos para ser felices, que no necesitamos drogarnos para estar felices, porque la alegría la da Él. Todo lo que nos hace falta en la vida nos da Él. Nuestro corazón está hecho para Él. El amor verdadero nos da Él. Cuando nosotros comenzamos a interpretar esos tiempos de Él, porque los tiempos de Él son perfectos. Y ahora ya no es Juan el que te está llamando, ya no es Juan el que te invita, ya no es Noé, ya no es Elías. Ahora, mi hermano, puede ser el sacerdote de tu parroquia, puede ser tu madre, tu hermano, tu esposa, tu amigo, tu hermano de la comunidad, el que te está ayudando a interpretar esos signos. Ese signo el cual el Señor está utilizando para llevarte a los pies de Él. Porque ya cuando nosotros nos enamoramos y conocemos del Señor, ya no queremos solo salvarnos nosotros, sino queremos que nuestros hijos, que nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hermanos, todos los que nos rodean se salven y conozcan ese amor del Señor. Y es ahí donde debemos de interpretar los signos, cómo el Señor me habla entre medio de este mundo que es un caos, entre medio de esta guerra, entre medio de mi depresión, entre medio de mi enfermedad. ¿Cómo voy a saber distinguir esos signos que el Señor me está llamando? ¿Cómo voy a saber distinguir de esos signos que el Señor me está hablando? Porque el Señor nos habla de tantas maneras y muchas veces nosotros no sabemos interpretar sus signos y sus señales. Pero a veces estamos deprimidos, a veces estamos cansados, agobiados, cuando de repente a veces nos cae una notificación y es una alabanza. Y tal vez en esa alabanza, mi hermano, está la señal del Señor llegando a mi vida. Tal vez puede ser un mensaje de un hermano que está diciendo que el Señor no te ha dado un espíritu de valentía, no te ha dado un espíritu de temor,
temor, sino de valentía. O tal vez te está diciendo, esfuérzate, sé valiente, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿A cuánto muchas veces ese mensaje y ese signo les ha llegado a su teléfono cuando están pasando una dificultad o un momento difícil? Y es ahí donde vemos y dice, no, el Señor me está hablando aquí. ¿A cuántos el signo de la palabra del Señor de la evangelización le llega en el momento indicado? En el momento que tal vez ustedes estaban pasando una enfermedad en la cual el médico le decía, ya no podemos hacer nada, tu vida ya tienes pocos días de vida, pero llegó ese signo de la palabra, llegó ese signo de la oración, llegó ese signo de la reconciliación, llegó ese signo de la Eucaristía. Yo me recuerdo hace unos 15 años atrás, mi mamá, la hermana menor de ella, estaba en el hospital y recuerdo que le dijeron a mi mamá que a su hermana solamente le quedaban 3 días de vida y que solo había un tratamiento que podían hacer, pero ese tratamiento era demasiado caro y que para qué iban a gastar en ese tratamiento si ya no había nada que hacer, porque para los médicos se le termina ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y recuerdo que en ese entonces mi tía todavía no conocía al Señor, no había sabido interpretar los signos del Señor, pero llegaron unas hermanas a orar y recuerdo que en ese instante le dijeron a mi mamá y a mi abuela, dígale a los doctores que le pongan ese tratamiento, que el Señor le va a regalar 10 años de gracia. Y para la gloria y la honra del Señor, mis hermanos, mi abuela y mi mamá supieron interpretar los signos que venían del Señor. Le dijeron a los médicos que pusieran ese tratamiento y así lo hicieron. Y desde entonces mi tía comenzó a vivir esos 10 años de gracia que el Señor le había regalado. Y recuerdo que en esa fecha fue para un 14 de febrero y mi mamá estaba aquí con nosotros. Cabal cumpliendo sus 10 años, mi tía fallece. Sus 10 años, esos 10 años de gracia que el Señor le había permitido a ella. Pero pudo interpretar esos signos y vivir con el Señor esos 10 años, en los cuales le permitió ponerse a cuenta con nuestro Padre Celestial, antes que la llevaran a su adversario, porque aquí dice que nos pongamos en paz, que nos pongamos en paz con el Señor, y no solamente con el Señor, sino que con todas aquellas personas que nos han lastimado, que nos han dañado, porque eso es lo más difícil. Lo más difícil, mi hermano, es perdonar. Eso es lo más difícil. Y el Señor hoy en esta palabra nos invita a eso también, no solamente a interpretar los signos, sino también a ser justos, a ponernos a cabalidad con Él y con quien nos rodea. Porque fuéramos hipócritas si decimos que queremos al Señor, que lo amamos con todo nuestro corazón, y muchas veces no amamos al que convivimos. Y lo más difícil es eso, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer, lo podemos lograr. No esperemos nuestros últimos minutos de agonía, nuestros últimos minutos para llamar a aquel que tanto nos ha dañado, para decirle que nos perdone. Muchas veces, ya cuando no nos salen ni las palabras, queremos reconciliarlo y queremos pedirle perdón al que hemos dañado. Y la mayoría nos ha tocado ver los casos así con nuestros familiares, llamando al sacerdote en sus últimos minutos de agonía, o llamando a la persona a la cual han lastimado y le han hecho daño. Ya cuando no podemos hablar, ya cuando
no podemos decir nada. Pidámosle al Señor que podamos interpretar eso, que nos dé la gracia de poder interpretar con su ayuda, con su amor, con su misericordia, el poder ayudarnos a perdonar, el poder sanar. Y créanme lo que es una de las cosas tan bonitas, perdonar cuando tal vez usted no es el que ha dañado, sino usted ha sido el que lo han dañado. Pero usted se despoja de esa carga, dice: yo perdono en el nombre del Señor, yo soy libre en el nombre del Señor. Y es una carga grande que de su corazón se desprende. Es algo tan bonito porque yo lo he experimentado. Yo experimenté hace unos años eso. Yo no podía ver a mi hermano y no había sido conmigo, pero a veces quería que hiciera algo que yo sabía que no estaba bien, y yo desde entonces, a veces lo lastiman a uno y uno lastima y a veces uno no se da cuenta, pero yo cada vez que miraba a ese hermano yo sentía dentro de mi corazón que la sangre me hervía, sentía una cosa tan fea. Y yo un día tomé esa decisión de ponerme en cuenta con el Señor y dije: no, yo no puedo andar cargando esto dentro de mi corazón. No he sido yo la que he lastimado, sino al contrario, han sido ellos los que me han lastimado. Pero yo quiero perdonar, yo ya no quiero sentir esto que siento en mi corazón. Y yo me acuerdo que yo me acerqué y le dije: yo te perdono en el nombre del Señor, porque desde el día que pasó esto y esto, yo ando cargando esto dentro de mi corazón. Y yo ya no quiero sentir eso en mi corazón. Y es algo tan bonito que el Señor nos hace experimentar más aún su amor y su misericordia cuando somos capaces de perdonar a quien nos lastima, a quien nos daña. Y así como nosotros somos de misericordiosos, así el Señor también tendrá misericordia con nosotros. Pero si no, dicen que nos van a meter hasta la cárcel, hasta pagar hasta el último centímetro, hasta el último centavo. Porque a veces nosotros queremos que el Señor sea amoroso, que sea misericordioso, que sea bondadoso conmigo. Pero ¿qué tal soy yo con los demás? Soy justo, soy compasivo, soy misericordioso. Porque es bonito, es muy bonito cuando queremos que el Señor sea con nosotros así. Y en el Padre Nuestro que experimentamos todos los días, donde le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que lo ofenden. Imagínense, todos los días rezamos esa oración tan bonita, pero verdaderamente estamos cumpliendo eso. Verdaderamente estamos cumpliendo en el Padre Nuestro, donde le decimos al Señor: Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces llevamos 20, 15, 25, 30 años sin querer perdonar al que los ha lastimado, sin que los ha dañado. Y todos los días rezamos esa oración. ¿Cuáles son esos signos, mis hermanos, que hoy nos pueden ayudar a acercarnos más al Señor? Porque hay signos que nos acercan al Señor y hay signos que nos pueden alejar del Señor. Y algunos de los signos que hoy el Señor nos puede decir ahora esta noche es que nos acerquemos más al signo de la oración. Esa oración personal, ese momento de intimidad con Él, ese momento en el cual nosotros podemos hablar con Él, expresarle a Él todo lo que nosotros sentimos. Ese signo de la oración nos acerca más
el signo de ponernos a cuenta con Él. Ese es otro signo en estos tiempos difíciles que nos puede ayudar a acercarnos más a Él. El signo de la Eucaristía. Ay, qué bonito como el Señor se quiso quedar y ese pedacito de pan con nosotros. El acercarnos lo más que podamos con Él. Entre más frecuentemos la Eucaristía, más el Señor nos da la fuerza y la fortaleza para estos tiempos difíciles. El signo de su palabra. El signo de su palabra que todos los días aquí podemos encontrar la fuerza, la fortaleza. Si nosotros todos los días nos dedicamos un momento a leer su escritura, su palabra, encontramos tanto amor, tanta misericordia, tanta fortaleza. Aquí encontramos todo el amor, la alegría, el gozo que necesitamos. Encontramos tantas cosas. Cuando nos sintamos tristes, interpretemos las señales del Señor. Podemos escuchar alabanzas que nos animen, que nos llenen, que nos fortalezcan. Otro signo poderoso es el Santo Rosario. Con esa arma se han vencido muchas guerras, junto de la mano con nuestra Madre Santísima. Ese es otro signo poderoso en estos tiempos difíciles. Y hoy el Señor nos dice eso. Pidámosle al Señor la gracia de poder interpretar los signos en nuestra vida. Esos signos, cómo estoy llevando yo mi vida, cómo el Señor está obrando en mi vida. Pongámonos en cuenta con el Señor, seamos justos. Seamos justos con el Señor y seamos justos con quienes nos rodean. Y pidámosle al Señor esa gracia de poder estar con Él a cuenta cuando nos toque estar frente a Él. Solo Él sabe en el momento que va a venir por cada uno de nosotros. Solo Él sabe si esta sea la última noche, si nos quedan 2 noches, 3 noches, un mes, un año. Los signos del Señor para cada uno de nosotros son diferentes. Y por eso es que hoy el Señor nos dice que debemos de interpretar esas señales. Y las señales que estamos viviendo son tiempos mesiánicos, tiempos difíciles, tiempos de guerra, de situaciones de angustia. Pero también están otros signos que el Señor nos da, de confiar en Él, de creer en Él, que aunque vengan terremotos, guerras y todo, que solamente va a sobrevivir el que persevere hasta el final. Solamente vamos a lograr sobrevivir agarrados de la presencia de Él, agarrados de su mano, confiando en el Señor, que pase lo que pase, Él está con nosotros. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor la gracia de poder interpretar estos tiempos y también la gracia de interpretar cómo estamos llevando nuestra vida. Si estoy siendo justo, si estoy a cuenta con Él, si me han llevado ante los tribunales y no he tenido que hablar nada porque Él pelea por mí. Pidámosle la gracia al Señor y la fuerza para poder ir transformando nuestra vida día tras día con la gracia de Él, porque solamente con Él lo podemos hacer. Amén.
aplauso a mi hermano, a la